¿Cómo están mis queridos hermanos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a este su canal de testimonio. Gracias por estar en este momento con nosotros. Y pues bueno, ya que estás ahí, quiero pedirte que te prepares, que te acomodes y que te abras tu corazón y te dispongas a oír este testimonio que estoy seguro que va a impactar tu vida, ya que es un testimonio de conversión súper impresionante que Dios ha hecho en un hermano. Y te tengo una sorpresa, mi hermano. Les tengo una sorpresa muy hermosa. Bueno, tengo en este momento en línea a un hermanito colombiano que el Señor está usando grandemente y que quiero que ustedes conozcan su testimonio. Le doy la bienvenida a mi hermano Pablo María. ¿Cómo está, mi hermanito? Pues hombre, bendecido y lleno de gozo y feliz de poder decirle al mundo, soy libre para amar a Dios. Gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo María está ahorita radicando. ¿En dónde está ahorita usted, hermano? En Atlanta, Georgia. En Atlanta, y nosotros estamos aquí en California. Y bueno, vamos a comenzar. Mi hermanito Pablo María, quisiéramos preguntarle antes que nada, hay mucha gente que nunca ha oído su testimonio, hay gente que no sabe de usted y que por primera vez va a ver la gloria de Dios a través de su testimonio. Quisiéramos empezar preguntándole un poquito de su niñez, de su pasado, cómo fue su niñez y a dónde es donde usted se desarrolló con su familia. Mire, yo soy el mayor de 12 hijos. Nací en Medellín, Colombia, de una parte que se llama Antioquia. Medellín es la ciudad y es la capital del departamento de Antioquia. Me crié con un papá muy bueno, abastecedor, y una mamá muy manipulada por mi padre. Entonces, desde que yo me conocí, desde que yo tuve esa razón, siempre hubo alcohol y siempre hubo música de esa como norteña, mexicana, y de despecho y cortavenas, y yo me crié en un ambiente de mucho alcohol, de mucha droga, de mucho dolor, y ante todo, de mucha soledad, porque yo mi padre nunca lo tuve. Fue muy buen abastecedor, pero me dejó un silencio muy grande porque no tenía tiempo, éramos muchos hijos. Y entonces yo pasé una niñez muy solo, muy abandonado, muy rechazado, muy triste, aunque mi mamá sí era una mujer fervorosa y conocía la Eucaristía y era católica, todos nos bautizaron. Pero al mismo tiempo, como era tan codependiente de mi padre y tan víctima de mi padre, entonces ella vivía más pendiente de él y de nosotros. Nos quería mucho, pero cuando él llegaba nosotros ya no existíamos. Éramos un cero a la izquierda, y eso me fue creciendo con rencor, con rabia, con tristeza. Y a medida que pasaron los años, 8, 9, 7, cuando habían esas borracheras tan grandes en mi hogar, pues ya después los hombres y las mujeres que se quedaban ahí me abusaron muchas veces sexualmente, me hirieron mucho, y mi papá y mi mamá, como estaban dormidos por el alcohol, entonces, ¿quién me iba a defender? Pues fue una niñez bien tóxica, bien enferma, pero al mismo tiempo, si había un Cristo lejano, pero sí lo había, y la presencia de la Virgen siempre existió en mí desde muy pequeño. Mi hermano Pablo, esa niñez que usted fue viviendo fue marcando cosas en su corazón. Cuando fue creciendo y fue adolescente, ¿cómo empezó a ser su adolescencia, hermanito? Mi adolescencia, cuando yo tenía 14 años, yo no quise vivir más en mi hogar. Quise vivir más porque los insultos de mi papá, las borracheras, las peleas. Entonces yo decidí venirme para los Estados Unidos. Y quise llegar a este país como para ser libre y para tratar de vivir la vida en paz que nunca había vivido. Entonces sí fue, yo llegué a Nueva York casi 14 años y medio, imagínense, sin conocer a nadie, solo, herido, lleno de muchas heridas, porque como fui abusado sexualmente, yo nunca pude ser niño, sino que cada que a mí me abusaban, me decían los hombres o las mujeres que me abusaban, silencio, usted lo está disfrutando, si cuenta algo lo vamos a matar. Y yo nací con ese miedo que yo no puedo decir nada. Entonces yo quería venirme para acá y ser libre y buscar una libertad. En vez de encontrar libertad, encontré más esclavitud. ¿Usted vino a buscar la libertad aquí a Estados Unidos? Sí, señor. ¿Qué pasó aquí en Estados Unidos con usted, hermano? Pues cuando llegué, yo llegué al consulado de Colombia. Entonces yo no sabía dónde llegar y traía $100. Entonces fui, les pregunté que un lugar para vivir. Me dijeron que en Queens había un lugar y que allá rentaban cuartos. Entonces yo llegué a ese lugar
y me recibieron, me rentaron un cuarto y me dijeron pues que había dos caminos: trabajar de dishwasher en un restaurante, o salir a robar abrigos finos. Wow. Imagínese usted, wow, con 14 años y medio. Entonces fui, me quemé las manos mucho en el dishwasher y ahí me volví. Entonces fue donde, con tanto colombiano, empecé a llevar una vida de delincuencia a los 14 años y medio. Ahí empecé primero a robar ropa de almacenes, a hacer cosas raras, empecé la vida bohemia, empecé a encontrar en el alcohol y en la droga, en la cocaína, un refugio para mi vida. Era como que un elixir que me anestesiaba ese dolor. Y empecé pues a ir a discotecas, a bailar y a vivir una vida muy promiscua, sexual, muy difícil. Y me tocó una vez hasta hacer una película de pornografía, porque no tenía dinero, no estaba trabajando en esa época. Y entonces fue también muy doloroso hacer esas cosas, y en esa época que era con tanto tabú y con tanto miedo, y aprendí a manejar mucha culpabilidad, porque yo me di cuenta que el demonio hace que nosotros, los adictos, enfermos, los hombres narcotraficantes, los borrachos, los adictos sexuales, cometemos las fechorías, y el demonio nos llena de culpabilidad, porque es que la culpabilidad adormece la conciencia y no permite que la persona se convierta. Entonces uno se convierte en un esclavo del mismo Satanás y de los vicios. Pero ese era como el principio de la escuela, ¿verdad, hermano? Porque después vendría algo más difícil, ¿no? Sí, claro, no, ese es el principio, y ya llegaron momentos en que cometí muchos errores y cometí muchos, ya me volví un hombre delincuente en todos los aspectos, un hombre agresivo, un hombre borracho, un hombre que hice muchas cosas no de acuerdo con la ley. Entonces eso sí marcó mucho mi vida, y marcó mucho mi modo de ser. Pero sí tenía una ventaja. Cuando yo vivía en Queens y yo disfrutaba o parrandeaba en Manhattan, yo me iba para la iglesia de St. Patrick's Church, borracho y lleno de droga, y la iglesia pues estaba cerrada, y yo le decía: yo sé que en esa cajita que está dentro está tu Jesús, porque mi mamá me decía, en el pueblo donde yo nací, pasaba el sacerdote como con una umbrella y un niño con una lucecita y una campana, y me decía: ahí está Jesús. Wow. Y eso se me quedó grabado. Wow. Iba mucho a llorar allá, a decirle: pero si tú estás ahí preso, ayúdame, ¿yo por qué estoy así? ¿Ya? ¿A mí qué me pasó? ¿Por qué estoy en esta delincuencia? ¿Por qué me estoy matando yo mismo con tanto alcohol, con droga, con pornografía? ¿Qué me sucede a mí? ¿Qué pasa en mí? Y entonces ahí nada pasaba, y yo seguía una turbulencia de vida llena de muchos errores, de muchas mentiras. Y lo más triste era que me creía mucho las propias mentiras, y ahí empezó la época más difícil de mi vida. Me llené de soledad, de miedo y culpabilidad. Ustedes, hermanos, no saben, los que me están oyendo, o a los que han usado droga, lo que es vivir un estado de culpabilidad después de una borrachera, de una orgía sexual, o de cualquier cosa uno que haga que no esté en las leyes de Dios. Y esa culpabilidad me acompañó desde los 15 hasta los 30 años. Y yo tomaba pastillas y cocaína y alcohol para ver si así mataba esa culpabilidad, y nunca la pude matar. Usted cuando veía a la gente, a las familias con sus hijos, con sus esposos, esposas, ¿qué había en su corazón? ¿Qué sentía? Dolor. Me daba envidia. Que yo, por ejemplo, caminaba por Queens, que era ese tiempo de latinos, y veía a la mamá y los hijos todos alegres. El papá agarraba a un niño, la mamá una niña, o lo tenía en los brazos, y yo decía: Dios mío, yo no tuve esto. Entonces, pero claro, del dolor me entraba para la cantina a tomar más. Sentía tristeza y mucha envidia, y lloraba mucho. Y entonces ahí la borrachera era hasta 4 y 5 días en una borrachera. Imagínense. Y yo era un niño, yo llegué a los 15, yo ya a los 20 todavía era un niño. Y yo muy como adicto al dolor. Me volví adicto al dolor y muy masoquista. Y no volví a llamar a mis padres hasta que yo no tuve 30 años.
Yo llegué acá a los 15 y me quedé 15 años perdido de mi familia. Y estaba lleno de mentiras, de pecado oscuro. Y entonces con la ropa fina y con esa gabardina fina, esos pantalones finos y todo fino, quería como, que era bonito y todo, como cubrir ese mugrero que yo llevaba por dentro, que yo veía que yo llevaba. Pero oiga, ni esa ropa fina, ni un diamante podían tapar el dolor, porque la gente me decía, inclusive amigos míos, pero ¿por qué tan elegante esa ropa tan fina y por qué hay tanta tristeza en tus ojos? ¿Cómo es que usted topó fondo? Es decir, ¿hasta dónde llegó? Porque usted estuvo en el narcotráfico, hermano. Lo que le pasa a todo el mundo, vive en una mentira, vive no en una realidad. Otras personas lo usan a usted y la gente se enriquece y usted es el que está ahí, pero detrás de eso hay la gran mentira, que hay lujo, hay sexo, hay cosas feas contra la ley, pero detrás de ese hombre hay un hombre muerto, hay un robot, hay un hombre lleno de silencio, donde anestesió la conciencia y no volvió a escuchar nunca la voz de Dios. Esa es la parte más difícil, eso es lo que hay, mentira. Es una mentira, es uno de los pecados más grandes que yo veo, es porque es atentar contra el Espíritu Santo, porque el que acaba con la vida de uno mismo con la droga y trata de acabar con los otros, oiga, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Por el que vende droga, sí, porque el que vende droga está matando almas, no solo cuerpo, está matando que conozcan a Dios, que se vuelvan robots y que mueran, porque dice la palabra de Dios que el alcohólico, cuando está activo, no entra al reino de los cielos. Ya cuando uno se recupere y conoce a Dios, sí. También dice que el lujurioso, la palabra de Dios lo dice. Entonces, esa pregunta que usted me acaba de hacer me gusta mucho. Entonces, ciertamente, hermano, usted cuando estuvo en ese mundo miraba digamos, a sus aliados, a sus compañeros con esa necesidad en su corazón. Estaban haciendo mal, pero dentro de ese corazón había algo bueno, ¿cierto? Claro, porque uno guarda alguna enseñanza buena, porque los padres míos y los de todo el mundo, aunque sean personas tóxicas, enfermas, hay algo bueno que enseñaron. Y hay una parte buena dentro de uno. Y todos tenemos una parte buena, el alcohólico, el drogadito, el adicto sexual, el bisexual, el que hace pornografía, el narcotraficante. Todos tenemos un lugar dentro del alma donde Dios todavía no se ha corrompido, y esa es la esperanza de Dios, para que la redención entre ahí y uno diga, sí Señor, yo vuelvo hacia ti, yo soy esa oveja perdida, esa oveja que está cansada de sufrir, esa oveja que está cansada de llorar, que está cansada de mentir, de creerme en mis propias mentiras. Esa oveja quiere volver a ti, y eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que me sucedió a mí, eso fue lo que me llevó a mí a decir, ¿para qué dinero mal habido? ¿Para qué plata mala vida? ¿Para qué lujos? Si esos lujos llevan a un hombre a encontrarse con un consumismo que nosotros los latinos, como nacemos todos con tantas carencias económicas y tantas necesidades, llegamos a este país y queremos ser delincuentes, promovidos por una pobreza. Y esa parte es donde entra Satanás y dice, eres muy pobre, aquí te haces rico. Entonces buscamos la justificación, como yo me quiero hacer rico, para alimentar a toda mi familia pobre. Imagínese la mentira que Satanás le pone a uno. Y póngase a pensar que la vida de un narcotraficante, 8 días en lujo y el resto de su vida en una prisión. El resto de su vida en una prisión, porque la mayoría de los narcotraficantes o los matan o para la cárcel o mueren en el hospital mental porque lo toman, pero son muy poquitos los que renuncian a eso por seguir a Cristo, a no ser que ya en una cárcel lo consigan, pero en el caso mío no, yo quise a Dios y no tuvieron que cogerme la policía ni hacerme nada raro, sino que a mí fue Dios quien me agarró y me dijo, quiero que me sigas. Eres un hombre que está lleno de dolor, un hombre que no tiene ni culpa de lo que has hecho, porque naciste abofeteado por la vida, maltratado, eres una persona partida en pedacitos, eres una persona que naciste, me imagino ese hombre, uno abusado casi desde los 4 años hasta los 11, son casi 6 años de esos abusos, físicos, verbales y emocionales, porque la gente borracha o lo abusan a uno física, emocional, espiritual o sexualmente. Sí le digo a los que me escuchen,
sea que no sea ni narcotraficante, el hecho de que ya tenga un contacto con la droga, con el alcohol, y nosotros los latinos tenemos mucha tendencia al alcohol y a ahogar las penas en el alcohol. Sí. Y le digo, llevo 40 años sin un trago de alcohol, de droga, sin tener promiscuidad sexual con ninguna mujer. Y el Señor, como me tocó, y me entregué a Él con castidad, me volví eunuco por amor a Dios, porque abusé tanto del sexo, hice tantas cosas indebidas, que cuando lo conocí a Él dije, Señor, yo no quiero volver a tener mujer alguna en mi vida, ni ningún acto sexual en mi vida. Yo quiero volverme eunuco, porque yo leía a San Pablo que él se volvió eunuco por amor a Dios. Entonces leer la Sagrada Escritura me sirvió para hacer ese voto de castidad. La primera experiencia que usted tuvo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a usted? Mírenme, yo estaba en una playa con los amigos que usaba en South Beach, lleno de alcohol, parrandeando, como todo, pues ya tenía 30 años en esa época, 30 años. Yo usé de los 15 a los 30. Y llevé toda esa vida de delincuencia, de odio contra mí mismo, de odio contra los demás. Yo no quería a nadie. A mí me gustaba irme con las mujeres, les pagaba a las prostitutas para que me hicieran el amor, pero porque era que yo en las prostitutas estaba buscando el amor de mi mamá y de mi papá. Entonces yo pagaba y como no les encontraba, buscaba otra y otra y otra. ¿Usted qué va a encontrar en una señora que cobra por el sexo? Que no las critico, porque eso es lo que ellos escogieron también en la vida, que una otra adicción muy dolorosa. El amor del papá y la mamá no lo sustituye nadie. Y por eso le digo a los padres de hoy, escuchen, dicen que uno tiene calidad y cantidad con los hijos. Esos padres que abandonan a sus hijos y los dejan solos. O esos padres que por trabajar y conseguir dinero, diciendo que con un poquito de tiempo calidad, bueno, no, así no es. A mí nunca me dieron ni cantidad ni calidad. Y destruyeron mi vida. Pero yo la volví a construir en el nombre del Señor. Amé a mis padres antes que murieran y les perdoné porque ellos también venían heridos. Y no me volví a juzgar a nadie, ni a respetar a nadie, ni a usar a nadie. Y eso a mí me gustó mucho. Entender que yo entendía a mi padre y entendía a mi madre. Usted tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió completamente. Completamente. En una playa en Miami Beach, hace 40 años, y la droga no me hacía efecto, no, como que no tenía ganas de nada. En esa época se usaban muchas cosas raras, rarísimas. Y me fui para el apartamento y me quise suicidar. Pero el suicidio no llegó a su fin, no se pudo hacer como yo quería. Y volví, desperté. Y cuando desperté, miré para el ceiling de mi apartamento y vi como una rueda grande, blanca. Y de ahí decían, yo te amo. Tú no tienes la culpa de lo que has hecho. Porque tú fuiste maltratado desde muy niño. Y tuve una visión que en unas fiestas que mis padres hicieron cuando yo tenía 7 meses, un borracho entró y me abusó. Miren lo que me dejó ver el Señor. Wow. Bien doloroso. Entonces me dejó ver todo eso y me dice, tú no eres malo, es que estás partido y conmigo vas a encontrar una nueva vida y te voy a rejuvenecer y te voy a poner a mi servicio. Y entonces yo dije, Señor, ¿quién es usted? Soy el que te hizo, el que te amó antes de todos los tiempos y que hoy te llama. Y ahí quedé. Y yo desde ese momento me enloquecí un poco, eso sí le digo. Me enloquecí un poco porque me volví como San Francisco de Asís, de sandalias, ya no más delincuencia, ya no más nada. Y estuve como 3 años en el Santísimo seguido, hasta que ya entré la renovación carismática, ya empecé a tener una paz, mucho al Santísimo. Yo pasaba al principio 4 horas en la Eucaristía. Wow. Señor, tú que estás en este pedacito de pan allá, no me dejes volver a usar, no me dejes convertirme en un delincuente más. Deja que yo te conozca. Esas ganas de cerveza, esas ganas de droga, esas ganas de sexo y de todo, frente al Santísimo, recibiendo la Eucaristía y con el rosario de María,
pude llegar a ser el hombre que soy hoy. Wow. No soy un santo, soy un hombre común, un hombre que predico, y yo no hago milagros. Y por eso, el que diga que hace milagros es un ignorante y un mentiroso. Soy un instrumento para que él los haga, pero yo sigo siendo el mismo hombre, no el hombre oscuro, el hombre nuevo, dispuesto a servir a Dios y decirle a los que me escuchen, sí se puede cambiar. Tú que estás en tu casa, en tu trabajo, tú que le eres infiel a tu mujer, tú que estás tentado en la carne, eso se puede ayudar. Ve a la Eucaristía, confiésate, a ti amigo, los que somos con nosotros o como yo, adictos a la carne, adictos sexuales, haz ese amigo de San José, es uno de los regalos más grandes para encontrar pureza interior. Pero a la gente estas cosas no las entiende mucho. Ahora estamos llenos de materialismo, de gente mentirosa que usa a otros para otros, que le hace trampa para que caigan, que los miente. Estamos llenos de gente que no es honesta, que llama para que uno haga un servicio. Y el servicio que uno hace es para ver qué trampa ponen o qué hacen, o qué publicidad ganan, o qué medallas ganan, o qué hacen. Amén. Amén. Hay que ser estoico e íntegro si tú conoces a Dios. Amén. Hermano Pablo, yo personalmente soy testigo de cómo el Señor se mueve a través de cómo el Señor lo usa grandemente, porque hemos estado pues predicando juntos cuando estuvimos ahí en Las Vegas. Hermano Pablo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se empieza a dar cuenta usted que el Señor lo quiere usar grandemente? Mire, yo llegué a un grupo de oración en Hialeah, Florida, donde había como 100 personas. Entonces yo nunca había ido, entonces yo conté el testimonio mío. Entonces la gente le dijo al sacerdote, si este hombre se queda aquí, nosotros nos vamos. Y dijo, prefiero quedarme con él, con ustedes, este pulque lo blanqueado. Wow. Entonces yo me quedé con ese sacerdote que era cubano, y empecé a ir al grupo de niños solos. Y un día yo llegué temprano al grupo, y había una señora de las que se fue del grupo con la hermana orando. Sí. Y me vieron a mí y me dijeron, ay, perdónenme, yo fui muy cruel con usted. Y dije, señora, ¿a usted qué le pasa? No, es que mañana me van a operar, tengo un tumor en el seno izquierdo. Entonces ya le dije a la hermana, yo no había hecho nunca nada en mi vida, póngale la mano a ella su seno, porque yo tengo que respetar eso, y uno no tiene por qué tocar a nadie ni cuando está haciendo sanación. Hay que ser respetuoso con Dios y con la ley de los hombres. Y puse la mano encima y no dije unas cosas como una lengua rara, y me quedé asustado. Al mes en la iglesia llega la señora, que la abrieron y encontraron una heridita dentro y que no había ningún tumor. Wow. Entonces, claro, esa señora le regaron el cuento, y toda esa gente que se fue del grupo de oración, todos volvieron. Todos volvieron. Entonces, claro, yo apenas llevaba 2 años de conversión y empecé la sanación, pero de pronto me dijo, yo amé mucho a la Virgen, y dije, me voy para Medjugorje. Entonces me fui para Medjugorje, y una noche salí solo, y cuando llegué a la montaña del Kresivac, volví a ver la misma circunferencia que cuando yo me convertí, y me dijo una voz, tú vas a convertirte también. Y yo, ¿en qué? Tu segunda conversión es que te quiero que seas monje de clausura. Wow. Y yo, ¿y sí? ¿Y eso qué es? Imagínate, ni malicia que era eso. Donde te vas a sacar mucho tiempo sin hablar, como le ocurrió a Pablo. Ni mucha idea, porque yo apenas estaba empezando a leer la Biblia. Y entonces yo salí como triste, como algo raro, y me perdí, porque era las primeras apariciones de Yugoslavia, y era la segunda aparición que había allá. Los niños estaban muy perseguidos por la policía en esa época. Usted sabe que nosotros los cristianos nos persiguen también, y nos pones trampa para hacer caer, para que sepan, cuando estamos en el camino del Señor. Sí. Y me encontré con 3 niños y 3 niñas de pelo liso, muy liso, muy lindos, y se le movía esa cabellera y brillaba. Y me dijo, ¿estás perdido? Hablaban con acento italiano. Sí, me dijo, váyase para allá, y allá va a encontrar donde usted está durmiendo. Y miré para donde yo me señalaban, y cuando miré para atrás no había nadie. Entonces llegué a Miami, y me dijeron que había un colombiano que quería ser monje de clausura y que era muy pobre, que yo por qué no le daba un ride. Entonces le di un ride a ese muchacho, sí, y llegamos a un monasterio.
en Kansas, que se llamaba Nuestra Señora del Espíritu Santo, monasterio trapense de clausura de observancia estricta. Entonces yo me quedé en un rinconcito y él le dijo al abad que él quería ser monje. El abad lo miró una hora y de pronto me dijo, no, es que usted no se puede quedar aquí, es ese muchacho que está allá sentado. Oh, wow, era usted. Era yo. Y no, ve, ¿usted por qué no se viene para acá? Tiene un llamado del Señor. Y me acordé lo que esa voz me dijo. Dije, yo no puedo porque, mire, yo soy psicólogo y yo trabajo con adictos. Y yo soy graduado en la Universidad de Miami. Y yo trabajo en el Mount Sinai Hospital. Y allá me dan la gente que echan del hospital porque recaen. Y yo los atiendo un grupo de 80, 100 por un año en mi casa. Ya este grupo se va a terminar y voy a coger otro. Pero imagínense, yo no puedo venirme para acá 3 meses y volver a salir. Me dijo la abad, no haga nada, que aquí lo recibimos, véngase. Y a los 8 meses estaba ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el monasterio, hermano? 17 años. Ay, hermano, ¿qué aprendió ahí? Aprendí tanto. Al principio fue muy difícil, porque sabe que los monjes oramos 4 horas y laboramos 5, hora y labora, diario. Sí. Y es una cosa muy exacta. Pero como yo venía de burdeles, de prostitución, de no trabajar y tenía sirvientas, tenía choferes y de todo, entonces cuando yo llegué me pusieron en todos los trabajos que había y para ninguno serví. Una vez pensaron que yo era indio colombiano de plumas así que gritaban y que muy fuerte y había que levantar un tapete y yo enseñaba a andar en las cajas de prostitución. Entonces me ponen el tapete y caigo doblado y se me daña la columna. Oh. 6 meses acostado. Entonces ahí aprendí el silencio de Dios, aprendí muchas cosas, me levanté, volví al horario tan estricto que es de la vida monástica, porque es lo más que algún día, si usted puede, ojalá pudiera venir al monasterio aquí en Kansas, para que se quedara siquiera 4 días, para que viera que llevamos una vida muy linda. Y entonces llegué ahí y empecé a crecer, a madurar. Fui novicio, aprendí al silencio interior, aprendí las horas de la liturgia, que son muy lindas, que canta uno el canto gregoriano, aprendí a no comer carne, a vivir con una dieta muy frugal, pero nosotros no comemos ni azúcares, ni grasas, ni azúcar refinada, ni harina refinada. Y empecé ya el estudio. Entonces, como vieron que yo estaba tan contaminado, me mandaron 9 meses para una ermita. Y una ermita, ¿sabe qué es una ermita? No. Una ermita es como una casita lejos del monasterio donde usted lo llevan. Y ya me llevaron y empezaba ayuno, 10 vasos de agua diarios, 2 pedazos de pan y 3 veces la comunión. Así pasé 9 meses. Pero ahí, en ese silencio, empecé a escuchar el silencio de Dios. Empecé a ver que con la mente no es que se le va a Dios, sino con el alma. Y aprendí a educar la mente. Y aprendí a ver cómo un día le dije, Señor, yo con tanto pecado que cometí, y recogí como 15 o 18 flores silvestres, y puse un jarroncito ahí de barro que había, y dije, bueno, este es mi pecado sexual, este es mi pecado del narcotráfico, este es mi pecado de todo lo que hice. Y cuando terminé, dije, Señor, no tengo nada más que ofrecerte, sino mis debilidades. Y lloré mucho, porque no tenía nada positivo que dar. Mira, Señor, y sentí que en el cielo había alegría. Imagínese, que usted se vea que no tiene nada que ofrecerle a Dios sino su propia miseria. Toqué un fondo muy grande. Y de ahí fue que tuve un contacto más grande con Dios. Y ya volví a la vida monástica, empecé a crecer, a madurar. Mucho silencio, mucha Eucaristía, mucha purificación. Y así pasé los 17 años hasta que el Señor me llamó a salir de nuevo al mundo, que fue un proceso bien difícil. Entonces sentí que el Señor me dijo, quiero que salgas al mundo, a que le cuentes al mundo lo que yo hice por ti. Y yo le dije, Padre, a mí no me da miedo contar delante de un policía, el FBI, lo que sea, mi pasado, porque si no, me tienen que abrir un caso y me teme que me metan, yo pago. Sí. Y entonces ya pedí permiso, entonces me dejaron salir por 6 meses para que yo probara mi vocación. Y recorrí, el primer país que fui fue México.
¿Y cómo le fue en México, hermano? En México yo ya tenía gente que me conocía, estuve en Radio María por primera vez orando. La Iglesia Católica en esa época no aceptaba tanto la sanación y lo que yo hacía. Yo fui uno de los, porque el que había era Emiliano Tardif, sí. Pero es que la Iglesia Católica no admite mucho la sanación. Y entonces una persecución muy grande al comienzo, pero ya después la gente me cogió cariño y lo que fue Torreón, todo Coahuila, Saltillo, Agua Prieta, Piedras Negras, Monterrey, Macloa, bueno, recorrí como 6 meses, esos 6 meses. Entonces yo le dije, tú irás al mundo a decir lo que en estos 17 años de vida monacal hice contigo, tu testimonio. Y ahí salí, entonces ya me dieron un permiso de como 15 años, salí y empecé a formar misioneros, y entonces ya, pues el mundo me conoció y voy por todo el mundo, ya tengo 70 años, pero ya sí quiero otra vez volverme a claustro, pero no quiero ser monje de clausura donde fui, quiero ser ermitaño, morir como ermitaño. Si es la voluntad de Dios. ¿Alguna de sus experiencias? Cuéntenos alguna experiencia que ha tenido en los lugares donde ha ido, donde el Señor le ha manifestado grandemente su poder y su gloria a través de milagros, por favor. Bueno, el milagro más que yo veo es cuando fui a Uganda y me metí a la selva. Entonces allá no hay médicos, y allá si un niño se quiebra un pie, pues médicos casi no hay. Entonces entré en una chocita y veo a un niño con el pie quebrado. Y me dijo la señora, así se va a tener que quedar. Le oré y como si le hubiera puesto un yeso, el niño empezó a caminar. Oh, wow. En muchos grupos de oración la gente ha caminado, otros han visto, pero a mí los milagros más grandes, ¿saben cuáles son? Sí. Los que conocen a Cristo y lo reciben en su corazón y sacan la ira. Porque ser ciego, ser cojo, ser mudo, un cáncer, me parece muy lindo, pero sanar el corazón de un alcohólico, de un drogadito, de un mentiroso, de un rencoroso, de una persona herida por lo que le hicieron los padres en la niñez o por los abusos, porque detrás de un depredador, un pecador, hay muchas heridas. Esos son los milagros que más me gustan. Esos hombres que yo he conocido, que especialmente en México, que son un poco machistas y los hombres no quieren ir a la iglesia y hacer un grupo de oración y todos sus maridos mexicanos se vuelvan fieles y aprendan a amar a una mujer. Oiga, ese es un milagro para mí más lindo. Y yo tengo también ministerio de la calle. Yo voy, por ejemplo, a Colombia, a esos lugares donde hay 200 niños usando pega, hay prostitutas. Voy a los laditos de España, Nicaragua. Es decir, me ha gustado mucho ese ministerio, que es desde las 9 de la noche a las 4 o 5 de la mañana. Me parece muy lindo y lo he hecho por muchos años. Y le digo, mire, no tengo ni dinero ni plata para darle a nadie. Solo tengo este corazón lleno del amor de Cristo y mi experiencia al que le pueda servir. Mi experiencia. Mire, yo soy un hombre feliz. ¿Sabe por qué soy feliz? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy feliz porque cuando la gente me insulta o me rechazan o persecuciones que he tenido en la misma iglesia, yo las veo como un espíritu de crecimiento. Cuando alguien habla mal de mí, yo hablo bien de esa persona. Entonces había un sacerdote hablando mal de mí, yo le dije, ¿qué habrá detrás de la herida? Porque yo estaba en un grupo de oración y dije, aquí hay 2 hombres que cuando estaban niños, el papá, uno de ellos, lo agarraba de los pies, él llegaba borracho por la noche, lo metía en un estaque con algo y lo sacaba. Y había otro que lo amarraban de la cama y le daban con eso que le pegan a las vacas, con esos belts, con esas correas, sí. Perdón. Y salgan que Dios los va a sanar. Salió el niño de que era amarrado en la cama y que le pegaban. El otro no salió. Cuando terminé el evento me dice el cura, el sacerdote, ¿usted por qué exhibe la gente de esa manera? Herido, bravo. Yo cuando veo un león herido, yo le respeto, porque tras de ese león herido hay mucho dolor. Sí. Y un león herido es muy peligroso. Lo respeté y habló de mí, que me iba a echar de la iglesia, miles de cosas. A los 5 años me llamó y me dijo, hermano Pablo, quiero hablar con usted, quiero que me perdone. Ese niño que lo metían en el estanque y que lloraba y que el papá lo usó tanto tratando de ahogar, ese niño fui yo. Wow. Estaba lleno. Y usted respetó mi dolor. Entonces, aprendí a eso, a no ser tan sensible para pelear con los demás. Y si caigo, digo un error, pido perdón. Entonces,
lleva una vida más simple, hermano querido, y le digo a todos los hermanos que me oyen, no hagamos tantas tragedias de la vida. Cuando ya conocemos a Cristo y cuando nos purificamos, ya tenemos un poco más de control, ya aprendemos a decir no, ya aprendemos a decir no sea una tentación sexual, y si se cae se puede parar uno también, ¿sí o no? Amén, amén. Hay ventaja para todo. Aquí el que quiera servir va a tener sus caídas. Amén. Yo sí no pude tener caídas en estos 40 años porque yo sabía que una sola caída me llevaba a todo, porque Dios ya me lo había dicho. Y me cuidé hasta hoy. Gloria. Hay gente que caen y se paran, caen y se paran. A mí se me negó caer ni una sola vez. Amén. Pues mi querido hermano Pablo, en este momento quisiéramos pedirle que por favor le dé un mensaje a todos esos varones que van a escuchar este mensaje, porque estoy seguro que el Señor va a mover todo para que sea escuchado por hombres que todavía están en droga, en alcohol, en narcotráfico, todavía están en ese mundo de oscuridad. Por favor, háblele lo que el Señor le ponga en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, para aquellos hombres como yo, que hemos conocido la drogadicción, la prostitución, la infidelidad de nuestras esposas, aquellos hombres que somos adictos a la pornografía, aquellos hombres que maltratamos a las mujeres, que no las reconocemos como la reina de la casa, a eso yo me dirijo. Que así como yo fui sanado y bendecido, porque yo era un abusador de mujeres, porque el hombre que no le fila a una mujer abusa de esa mujer, el hombre que no le da el puesto digno a esa mujer abusa de ello. En este momento los bendigo a cada uno de vosotros. Y aquellos que me estén oyendo van a sentir un fuego que entra por su cuerpo, por su alma, por su corazón, por su espíritu, y va a sanar heridas dolientes del pasado para que seamos los hombres del hoy. Porque la oración y las iglesias no son solamente para las mujeres, son para nosotros los machos, los hombres, que al Señor le fascina ver hombres orando al Señor. En este momento, Harisha Marjara Satje, Erishka Tajara Satje, que toda lengua alabie al Señor, que toda lengua bendiga al Señor, por aquellos hermanos que en este momento están conociendo el arrepentimiento, el deseo de amar a Dios, el deseo de bendecirlo, de cambiar una nueva vida. Para aquellos que son narcotraficantes, les aconsejo que eso no sirve para nada, que es una ilusión mentirosa, que por favor el Señor los ama y quieren que cambien. Para aquellos que están en este momento apaleados porque son adictos al fuego, por aquellos que son adictos a la pornografía, para aquellos varones que el alcohol los mata en este momento, en el rincón que estés, nadie te está juzgando porque el Señor no juzga, el Señor ama, el Señor bendice. Buch Arash Shalom, de Hi Shabasata, amén, amén. Pues mi querido hermano Pablo, ha sido un verdadero gusto estar compartiendo con usted y más que nada que nos regale ese testimonio tan hermoso que el Señor le ha permitido vivir. Pues mis queridos hermanos, hemos estado en este momento compartiendo este testimonio. Ojalá que abras tu corazón y sea de gran bendición para ti. Gracias por estar en el canal y te pido que te suscribas y que por favor aprietes la campanita y pongas un comentario. Bendiciones y nos vemos en el próximo testimonio.